¿Cómo está, doctor? Buenos días. Le escucho perfecto, le saludaba, buenos días. Qué gusto. Un grato placer dialogar con usted. Ahora sí lo escuchamos claramente. ¿Qué tal, doctor? Bueno, ya usted está enterado seguramente, como nosotros, de cómo es que la situación, digamos, del COVID-19 en Europa está bien fuerte, lamentablemente, y está pasando para hablar de la región nuestra, también en Colombia, en Argentina, ya felizmente en Ecuador la están manejando bien, en Chile también. Aquí estamos con el temor de una inminente ola, pero en ese marco y todavía considerando nuestra necesidad de clases escolares virtuales, ¿usted podría detallarnos cómo se está logrando, pese a que ni hablar, hay una diferencia tremenda entre lo virtual y lo presencial, pero en lo virtual, cómo se está trabajando el tema de la comunicación de los profesores con los alumnos aquí en nuestro país? Personalmente entiendo de que hay que valorar el trabajo que viene haciendo el Magisterio Nacional y el Magisterio en todo el mundo. El maestro peruano ha tenido una gran capacidad de adaptación a los entornos digitales, virtuales, para poder llegar al estudiante. Pero no solo ello. Muchos maestros han recorrido los pueblos jóvenes, los lugares un poco distantes, con la finalidad de poder ubicar justamente al estudiante, a su familia, para que de esa manera haya ese encuentro con el maestro y haya esa posibilidad de seguir llevando adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso es un primer reconocimiento al maestro y quedan pendientes muchos temas, ¿no? Uno de los factores creo que es el tema de la conectividad. Otro es de que aún seguimos pensando, básicamente de la parte administrativa, de que los tiempos no están cambiando. Seguimos pensando de que el tema burocrático, el tema de los papeles, presentar informes, etcétera, es una prioridad. Cuando hoy la prioridad debe ser, uno, el contacto que hay que tener con el estudiante, y otro tiene que ser trabajar mucho el tema emocional de los estudiantes para que el aprendizaje, lo poco o lo reducido que se puede entregar en el presente año sea significativo y pueda servirle para la vida. Es decir, enseñemos a los alumnos, por ejemplo, en este proceso a tener mucha resiliencia. Hay que enseñar de que los entornos han cambiado, las realidades pueden cambiar bruscamente como ha sido la pandemia. Entonces el alumno necesita la cercanía de un maestro que le alimente la parte cognitiva, pero a su vez le dé la sostenibilidad emocional y todas las habilidades socioemocionales que le permitan seguir en este mundo complejo, difícil, seguir desarrollándose, seguir actuando, y en ello creo que es la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los maestros y también de los padres de familia. Recuérdese que la educación no solo es el proceso de enseñar y aprender, sino es toda la parte holística, integral, que tiene que tener el estudiante, y por lo tanto requiere de que todos los actores estemos a la altura de las circunstancias, que no haya el desfase en que lo que se da en las clases virtuales siendo cortas no tenga el soporte en la casa, por ejemplo. Entonces, el soporte desde la casa y todo el trabajo que se haga desde la parte de los maestros va a permitir tener un año escolar 2020, no logrando las competencias o las capacidades que se había planificado a inicio, sino logrando permitir que el estudiante termine de una manera satisfactoria este proceso y con una capacidad de haber aprendido cosas que no pensaba aprender. Y eso es la realidad. Hoy el alumno tiene que aprender cosas que no estaba en su programación de aprender. Los maestros y el Ministerio de Educación mismo entender de que lo que se planificó el año 2020-19 con visión 2020 no se ha podido llevar a cabo. Todos estamos de acuerdo. Pero no solo que no se ha podido llevar a cabo, sino que hemos tenido que cambiar mecanismos, estrategias, contenidos, y hoy reitero, al menos es mi punto de vista muy particular, no solo es el tema cognitivo, hoy hay que dar mucho soporte emocional al estudiante y a la vez a la familia, porque la familia está muy cerca hoy al estudiante. Claro. Entonces hay una necesidad urgente de poder tener los niveles óptimos en cuanto a resiliencia, por ejemplo, los niveles óptimos en cuanto a manejo de las emociones, los niveles óptimos en cuanto a manejo del estrés, y ello implica un esfuerzo grande que tiene que hacer el maestro, lo está haciendo a medida de sus posibilidades, pero requiere de que también
ingresen otros actores, ¿no? Hablamos de psicólogos, no lo tomen a mal lo que diga psiquiatras, por ejemplo, de mucha gente que tiene el trabajo social. Entonces, el trabajo integrado va a permitir tener no solo el tema cognitivo, sino a la par el tema socioemocional del estudiante, de la familia, y podamos seguir afrontando la pandemia misma. Muy bien, si tuviéramos que hablar de el docente de la educación privada con el docente de la educación estatal, ¿el de la privada la pasa menos mal, tiene más facilidades o no necesariamente? No necesariamente, recogiendo la palabra suya, porque hay colegios particulares y particulares, ¿no? Hay muchos colegios particulares que no tienen, por ejemplo, una plataforma propia. Hay colegios particulares que no están en la posibilidad de tener el contacto con sus alumnos. Hay colegios particulares que tienen toda la logística. Hay colegios particulares que han venido trabajando a la par lo que es, digamos, hoy la educación híbrida, ¿no? Es decir, lo presencial con lo virtual. Entonces, hay algunos que van a tener seguramente o han tenido mejores posibilidades y otras que están atravesando pues la de Caín, como se dice. Y además, tanto el profesor de la escuela privada como de la escuela pública ha tenido una sobrecarga laboral, ha tenido una sobrecarga también emocional, y por eso valoramos el esfuerzo de los maestros, ¿no? Mientras que, por ejemplo... Sí. Siga. Decía, mientras que un profesor de la escuela pública tiene que tener un contacto una determinada cantidad de horas, además tiene que estar a disposición las 24 horas del día para que el padre de familia envíe la evidencia de lo que ha hecho su hijo. El profesor de educación privada está casi toda la mañana o toda la tarde con los estudiantes desde sus plataformas, y además tiene que también seguir dando de su tiempo para recibir las evidencias que envían los padres de familia. Es decir, ahora no hay un horario fijo de trabajo, no hay una lección fija, y todo ello está implicando pues, que el maestro, el padre de familia y el estudiante nos adaptemos de la mejor manera. En 30 segundos, en ese contexto que estamos hablando, ¿cuál es la importancia de la lectura en los niños frente a esta, digamos, situación complicada que viven ellos? El mensaje fundamental es de que la persona que lee siempre va a tener muchas habilidades y va a poder destacar y desarrollarse en su vida futura, sea cual sea la profesión, el oficio que tenga, y por ello la importancia de la lectura en el sentido de hoy está cambiando el formato de la lectura. Va a ser una lectura mucho más digital en dispositivos, pero no el placer de leer y toda la satisfacción que uno tiene cuando lee y recaba la información a través de la lectura. Por lo tanto, es valiosísimo, es importante cultivar la lectura, es valiosísimo e importante que el padre de familia, que el profesor tenga una secuencia de lectura que hay que plantear a los niños de acuerdo a su edad, de acuerdo a las situaciones que está atravesando, y la lectura, reitero yo, es la herramienta fundamental por la cual vamos a recabar información, vamos a tener un mejor conocimiento del mundo y todo lo que viene pasando, y nos va a permitir tener mejores respuestas a toda situación que se pueda presentar hoy, mañana y siempre. Muy bien, doctor Espinosa, ha sido muy amable, muchas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes, a seguir cuidándonos. Muy buenas tardes, buenos días. Buenos días. Ha sido el doctor Luis Espinosa Tarazona, presidente del directorio de la derrama magisterial.